Es un gusto saludarte en este día tan especial. Espero que te encuentres muy bien allí en casa con tu familia. Espero que te encuentres disfrutando de bienestar, de paz y de salud, aún en medio de esta situación tan inusual que estamos viviendo en todas partes del mundo. Por supuesto, entiendo que esta nueva realidad nos ha afectado a todos. Papá y mamá han tenido que probablemente cambiar un poco la rutina, los niños también. Las escuelas han cerrado ya hace varias semanas. En el caso de algunos trabajadores han tenido que migrar sus oficinas a casa y adaptar la rutina a algo nuevo, a algo totalmente diferente. Así que espero que en medio de estos cambios te encuentres con bien. Por cierto, son situaciones que nos preocupan, que nos afligen a todos, y me ha tocado vivir esta situación de ansiedad en primera persona. Estaba fuera de mi casa cuando los gobiernos comenzaron a anunciar cuarentenas y restricciones, y por supuesto tuve un poco de miedo de no poder regresar. Tuve miedo de subirme a un avión, de visitar diferentes aeropuertos, miedo a ser contagiado, miedo a tomar la enfermedad de una o de otra manera. Y me imagino que ustedes también en casa, los días que salen a comprar alimentos, los días que están en casa, sienten un poco de ansiedad, sienten preocupación por sus seres queridos, sienten preocupación por la salud principalmente de los más frágiles. Hoy día los hospitales están llenos de personas que se debaten entre la vida y la muerte. Las cifras aumentan cada día y, por supuesto, los médicos, las enfermeras y los profesionales que prestan servicios de primera necesidad son las personas que están en la línea de batalla para enfrentar esta situación en todo el mundo. Como artista, pues, también me ha tocado vivir momentos difíciles por la cancelación de muchas actividades, conciertos, pero me siento feliz porque aún en medio de las dificultades he podido observar que la música está presente en los hogares, que la música ha sido un motivo de alegría, ha sido una manera de traer esperanza, de compartir momentos agradables. En varias partes del mundo, músicos han salido a tocar a los balcones, están grabando videos, las orquestas están realizando producciones virtuales. Con mi familia también hemos tenido la oportunidad de compartir un poco de música y esperamos que el arte y la música estén con ustedes principalmente en estos momentos de dificultad. Por supuesto que los cambios han también ofrecido oportunidad para cosas positivas, para cosas buenas. Las familias se han reencontrado. Me imagino que tienes tiempo de compartir más con papá y mamá. Pues los niños también han cambiado su manera de relacionarse, de estudiar, de ir a la escuela. Tal vez está teniendo tiempo de poner al día pendientes, leer un libro, escuchar una canción. Me imagino que en casa has tenido tiempo de organizar documentos, materiales que tenías por ahí en los archivos desde hace ya bastante tiempo. Sin duda tiempo de limpiar los rincones de casa que hacía muchos años no se limpiaban. Y como familia, todos estamos teniendo la oportunidad de reencontrarnos, de compartir más y más. A través de internet, con mi propia familia, hemos tenido el privilegio de encontrarnos todos los días, de poder orar todos los días. Y en uno de estos encuentros, papá compartió con nosotros una lectura, un texto que quiero compartir con ustedes también a manera de introducción. Son textos que me llamaron mucho la atención y espero sean de inspiración para ustedes también allí en casa. Dice así: los pulmones de la tierra necesitaban respirar. Los árboles necesitaban dejar de ser talados. Las personas necesitaban detenerse, porque se odiaban más de lo que se amaban. Los padres necesitaban pasar más tiempo con sus hijos. El rico pensaba que el dinero compraba la felicidad o la salud. El futbolista tenía más éxito que un médico o que un artista. El estrés hacía temblar los corazones y las razas levantaban grandes fronteras. Un día, de repente, el mundo paró.
Y entonces la tierra comenzó a respirar aire puro, y las aguas volvieron a cristalizarse, y los animales comenzaron a habitar en paz. Y Dios hizo que la naturaleza misma se limpiara de todo el mal que le hicimos. Las personas en su lejanía se dieron cuenta de que se amaban y se quedaron en casa, y leyeron libros y escucharon música, y por fin descansaron. Las familias de nuevo estaban unidas. Y todos fuimos iguales, los ricos y los pobres. Al no poder salir de casa, tuvimos que conformarnos con un pedazo de pan. La gente aplaudía desde sus balcones a los verdaderos héroes. Nuestras mentes se serenaban porque ya no habían prisas, porque ya no había dónde ir. Pero también tuvimos miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a la incertidumbre, miedo a la duración de la pandemia, miedo a contagiarme, miedo a contagiar a otros, miedo por nuestros familiares y aún más, miedo por los pequeños y los ancianos, miedo por nuestros amigos y en general miedo. Y de repente, cuando todo se para, es cuando Dios nos enseña a entender el valor que tienen las cosas pequeñas. Empezamos a valorar justo en el momento en que nos las quitan. Las cosas importantes a las que antes no les dábamos importancia y que se daban por sentado comenzaron a adquirir otro matiz y comprendimos su significado real. El poder curativo de los abrazos, el aroma de la familia, el reír con los amigos por cualquier insignificancia, el pasear por la playa, el sentir la brisa del mar y miles de millones de pequeños momentos que ahora adquieren relevancia. Estamos viviendo algo insólito, el año en que la providencia obligó al mundo a detenerse. Éramos ricos y no lo sabíamos. 2020, vaya lección que nos estás dando. Y quiero tomar un elemento de este texto que me parece es el común denominador para todos y todas en cualquier parte del mundo en esta situación, y es el miedo. ¿Te ha dado miedo estos días? A mí me ha dado miedo. Me ha dado miedo salir de casa, me ha dado miedo ir al supermercado. El miedo está en el aire, porque no ves la enfermedad, porque no sabes dónde está. Te da miedo lo que va a pasar, te da miedo tu trabajo, te da miedo tener el suficiente sustento para tu familia. Te da miedo cuando tu mamá o tu papá van a trabajar. Te da miedo esta situación. Y para todos los que tienen miedo, y para todos aquellos que han sentido ansiedad, preocupación, perplejidad en estos días, quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios. Una historia de Jesús. Una historia que se encuentra en la Biblia. Pero antes, los invito a hacer una oración. Querido Señor, te damos muchísimas gracias en este día tan especial por la vida y la salud. Gracias por el alimento, gracias por el trabajo, gracias por la familia. Gracias por los pequeños detalles que nos estás permitiendo descubrir en estos días de cuarentena. En este momento que abrimos tu palabra, te rogamos nos des entendimiento, nos des sabiduría y comprensión para entender el mensaje que nos quieres compartir, que escuchemos tu voz y que podamos aprender de esta historia lecciones que nos sirvan de inspiración y de transformación para nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén. Esta historia se encuentra en el libro de Marcos. Está también repetida en el libro de Mateo, el capítulo 8, y en el libro de Lucas, capítulo 8, pero vamos en este momento a abrir el libro de Marcos, el capítulo 4, versículos 35 al versículo 41. Así que ustedes, si están ahí en casa con sus Biblias, los invito a abrirlas en este momento y a recordar esta historia. Jesús se encontraba predicando durante todo el día. Había compartido con una enorme multitud. Miles y miles de personas lo seguían, buscando sanidad, buscando un milagro para sus enfermedades, buscando un pedazo de pan. Seguían al Maestro y aquel día había sido un día particularmente intenso, así como nuestros días en casa durante la cuarentena. Jesús había hablado todo el día
y había compartido lecciones que hasta hoy son importantes para nuestras vidas. ¿Quiénes no recuerdan las parábolas? Jesús había contado la parábola del sembrador, la parábola de una pequeña semilla de mostaza que se pone en la tierra y se convierte en un gran árbol. Había hablado sobre levadura que se mezcla en 3 medidas de harina. Había contado también que el valor del reino de Dios se puede comparar a una perla de gran precio. Ya se hacía tarde y Jesús estaba cansado. El sol casi se ponía en el horizonte y Jesús decide, junto a sus discípulos, encontrar un poco de reposo. Jesús les dice, crucemos al otro lado. Se refería a un lago. La ciudad donde Jesús se encontraba se llamaba Capernaum, era una ciudad portuaria, era una ciudad de tránsito donde habían muchas personas que comerciaban, habían muchas personas que iban de un lugar a otro, viajaban de un lugar a otro. Y estaba Capernaum en la orilla occidental de este lago que en la Biblia también se lo conoce como el Mar de Galilea, pero al otro lado había una región un poco más deshabitada, que para los judíos era una región extranjera, era una tierra de gentiles. Y había un pequeño poblado que se llamaba Gadara, y Jesús decide dirigir entonces a sus discípulos cruzando el lago a través de una pequeña embarcación hacia aquel lugar. Era su objetivo encontrar un poco de reposo. Dice que, despedida la multitud, se lo llevaron, y Marcos incluye un detalle muy interesante, se lo llevaron como estaba hacia la barca. Pues se lo llevaron como estaba significa que no tuvieron tiempo ni de regresar para cambiarse la ropa, tomar un baño o encontrar provisiones para el viaje. Tenía hambre, estaba muy cansado. Jesús entró en el barco, lo acompañaban también otros pescadores, otros viajeros que decidieron unir su embarcación a la de ellos y decidieron emprender camino hacia el otro lado del lago. Era una noche tranquila. El reflejo de la luna y su luz se dejaba ver en el lago con aguas tan apacibles. Las estrellas alumbraban en el firmamento y nada parecía anunciar que una tragedia vendría. Los discípulos experimentados marineros, sin duda, muchos de ellos tenían la profesión de pescadores. Estaban tranquilos, habían observado el pronóstico del tiempo en sus dispositivos móviles de la época y todo anunciaba que sería un viaje placentero y un viaje tranquilo. Jesús, cansado, agotado por el día, decidió ir hacia la parte trasera del barco, acostó su cabeza, reposó su cabeza sobre algún lugar, alguna superficie que encontró y se quedó profundamente dormido. Digo profundamente dormido, pero con una pequeña salvedad. Sin duda tenía un ojo un poquito entreabierto, observando lo que sus amados discípulos harían respecto a lo que vendría a continuación. De repente, un viento comenzó a soplar. De repente, el cielo comenzó a oscurecerse más y más. De repente, las nubes ocultaron las estrellas. Y de repente escucharon el sonido de un trueno. Y un relámpago surcaba el horizonte. La embarcación comenzaba a moverse más y más. Pero esto no era nada para preocuparse, sin duda, para marineros experimentados, para pescadores profesionales. Esto no sería más que uno que otro contratiempo que ya habían enfrentado a lo largo de su vida. Pero no era así. Las nubes comenzaron a aumentar, el movimiento comenzó a crecer, hasta que de repente las olas eran tan altas que parecían cubrirlos. La lluvia era más y más intensa y el viento, presten atención al detalle del viento, el viento soplaba cada vez con mayor violencia. Habían colocado todas sus energías en el proceso de poder mantener el barco a flote. Pero de repente comenzaron a desesperar y tuvieron miedo. Así como nosotros en medio de esta situación tenemos miedo. Tuvieron miedo. Toda su experiencia en el mar no les servía para mucho.
porque se dieron cuenta que si no sucedía algo en ese momento, su barco iba a naufragar y todos perderían la vida. De repente necesitaban ayuda y recordaron a Jesús. Recordaron que necesitaban de Jesús en ese momento. Quizás aquel maestro que había dado vista a un ciego, que había limpiado a un leproso, que había resucitado a los muertos, podía ser su salvación en esta situación. Era una situación límite. Estaban en la frontera entre la vida y la muerte, como muchas personas hoy lo están en el mundo también. Y clamaron: Jesús, Maestro, ¿dónde estás? Pero lo único que obtuvieron como respuesta fue el sonido de los truenos y la luz de los relámpagos. Nuevamente, unos a otros desesperadamente se decían: ¿dónde está Jesús? Lo necesitamos en este momento, necesitamos del Maestro en esta situación. Pero no lo encontraban. Se habían olvidado que Él venía viajando con ellos, que Él se encontraba en su propio barco. Pero en medio de la aflicción, en medio del trajín, se habían olvidado de la presencia de Jesús. Tal vez como nosotros, que en medio de los quehaceres de la vida diaria, en medio del ir y venir de la oficina, de subir a los trenes y a los ómnibus y bajarse, salir y entrar de casa, ir al puesto de trabajo y volver, sentarse en una computadora para tocar las teclas durante todo el día, nos olvidamos de Jesús. Nos olvidamos que Él está. Nos olvidamos que Él debería venir como nuestra compañía. Y nos olvidamos de leer la Biblia y nos olvidamos de orar. Salimos de casa sin hacer nuestro culto en la mañana, sin entregarnos a Dios pidiendo su protección, y volvemos tarde en la noche exhaustos, comemos un poco de alimentos y nos vamos a dormir nuevamente sin dar gracias. Y damos por sentado de que sus bendiciones van a venir cada día naturalmente. Pero nos olvidamos los pequeños detalles de la vida, y nos olvidamos que cada bendición que tenemos se debe a que Jesús está a nuestro lado. Parece que duerme, pero sus ojos están siempre atentos, siempre cuidándonos, siempre al lado nuestro, siempre siendo nuestro ángel de la guarda. Los discípulos se olvidaron de Jesús. Cuando de repente un poderoso relámpago ilumina la noche y alguien se da cuenta que Jesús está allí y se acerca a él en la parte posterior de la nave y le dice: Maestro, ¿no te das cuenta que perecemos? Jesús dormía plácidamente. En su rostro se podía observar la paz, la tranquilidad en medio de la tormenta. Lo molestan, lo levantan. Maestro, ayúdanos que perecemos. Y Jesús, despertando de su apacible sueño, se levanta, se pone de pie, levanta su mano y con una poderosa voz ordena al viento, ordena al mar detenerse. Calla, enmudece. Y de repente viene una profunda paz. El viento, dice la Biblia, deja de soplar y viene una profunda, intensa paz. Hoy día la enfermedad que estamos enfrentando es una enfermedad que también tiene que ver con el viento. Tiene que ver con el aire. Las partículas de pequeñas, minúsculas partículas de líquido, de agua, se transportan en el aire. Y nos da miedo respirar y tenemos que ponernos protección en la boca, porque la enfermedad está en el aire y da miedo respirar. Hoy día, como en aquella historia, necesitamos como Jesús. Necesitamos de Jesús que venga a detener el viento, que venga a detener el aire, detener esa pandemia que nos aflige y nos ha puesto en zozobra a toda la humanidad.
Hoy día también necesitamos de Jesús, pero Jesús está siempre ahí. Pensamos que nos ha abandonado. Preguntamos, ¿dónde está Jesús en medio de todo este sufrimiento, en medio de las muertes que aumentan día a día? Pero Jesús siempre ha estado ahí. Jesús nunca nos ha dejado solos. Y esta historia nos interpela de dos maneras muy especiales. Primero, porque todos tenemos tempestades en la vida. Porque cuando Jesús nos invita a entrar en la barca y emprender un viaje, Él ya sabe que habrá una tempestad. Él conoce el futuro. Él sabe que el pronóstico del tiempo es tempestad. Pero aún así Él sabe que en medio de la tempestad tenemos una lección que aprender. Para todos ustedes que están enfrentando tempestades en la vida, para todos ustedes que están en medio de alguna crisis familiar, para todos aquellos que han perdido su trabajo, para todos aquellos que están luchando contra una enfermedad, para todos aquellos que han recibido una llamada en medio de la noche con una noticia que nunca hubieran querido recibir, para todos ustedes que están enfrentando una familia disfuncional, un matrimonio complicado, para todos ustedes que están enfrentando las tentaciones y los desafíos de la juventud, para todos aquellos ustedes que están en casa hoy día escuchando y se encuentran en medio de una tempestad, en medio de una tormenta. Hoy día Jesús, como hace 2000 años, nos deja escuchar su voz, que les dijo a sus discípulos, ¿por qué tenéis miedo? ¿Por qué tienen miedo? Con una voz llena de amor, con unos ojos tal vez emocionados hasta las lágrimas, Jesús se dirigió a estos desesperados hombres que luchaban por su vida y les dijo, ¿por qué tienen miedo? Y esa es la pregunta que resuena para ti y para mí hoy nuevamente. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tenemos miedo? Quién sabe, estás luchando con otro tipo de tormentas. Quién sabe, las tormentas no son las tormentas que suceden fuera de ti, sino aquellas que hay en tu corazón. Porque hoy día cuarentena no es solamente la que vivimos en nuestros países. Hay muchas personas que han estado en cuarentena en su alma desde hace ya mucho tiempo. Aquellas personas que están luchando contra un pecado, aquellas personas que están luchando contra una tentación, aquellas personas que han roto su relación con Dios, tal vez porque no encuentran la paz, aquellas personas que luchan contra la envidia, contra los celos, que luchan contra alguna concupiscencia de la carne, aquellas personas que han intentado sacar de su vida, arraigar de su corazón deseos pecaminosos, aquellas personas que están luchando día a día en el silencio de su intimidad contra algo que los tiene presos a las garras del enemigo. Jesús nunca ha dejado de escuchar el clamor de un alma que se acerca a Él y le dice, Señor, sálvame porque perezco. Para todas esas personas, Jesús hoy día con una voz llena de cariño, llena de simpatía y llena de comprensión, les dice, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo? Para los que estamos luchando con el miedo, Jesús quiere darnos una profunda paz. Lo contrario al miedo es la paz. Y la palabra de Dios nos dice muy claramente que el deseo de Jesús es que tengamos paz. Paz en medio de la tormenta que enfrentamos en el mundo y paz en medio de las tormentas que vivimos en nuestro corazón. Si confesamos nuestros pecados, dice Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús quiere darte paz.
Jesús quiere detener la pandemia. Esa misma voz, esa misma mano que se levantó en medio de la tempestad en el mar de Galilea puede hoy día levantarse para poner paz en el mundo y para solucionar todos los problemas que tú estés pasando en este momento. Juan 14:27 dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hoy día Jesús nos invita a entrar la barca, a entrar a este pequeño barquito de la vida para cruzar el lago. Al otro lado hay un lugar de paz. Al otro lado hay un lugar de reposo, hay un lugar de sosiego. Al otro lado hay una patria mejor. Y Jesús quiere invitarte a la acción. Dice Lucas 21:28, cuando ustedes vean que todas estas cosas comiencen a suceder, pónganse en pie, levanten sus cabezas porque vuestra redención está cerca. Este mensaje es un mensaje de acción. Es un mensaje que nos invita a recalibrar nuestra brújula, que nos invita a mover el timón, que nos invita a poner rumbo al barquito de nuestra vida hacia la patria celestial, hacia una patria mejor. Al otro lado del lago hay una tierra mejor. Al otro lado del lago ya no hay sufrimiento. Al otro lado del lago ya no hay enfermedades, ya no hay más muerte, ya no hay más despedidas. Al otro lado del lago está nuestra casa, está el lugar de nuestro descanso final. Al otro lado del lago está papá, que con los brazos abiertos nos espera con estas palabras: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. Si en este momento estás dispuesto a hacer un cambio en tu vida, si en este momento estás dispuesto a cambiar el rumbo de tu existencia y aceptar la invitación de Jesús para dirigir tu vida hacia una patria mejor, si hoy día tienes miedo, estás con aflicciones y ansiedad en tu corazón, Jesús te invita a entregar tu corazón a Él. Quiero pedirte que te pongas de rodilla y hagas esta oración conmigo. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en medio de las tormentas y en medio de las dificultades estás con nosotros. Gracias porque aún en los momentos más difíciles de nuestra existencia no nos has dejado solos. Y porque podemos saber que tu mano poderosa, que con tu voz aún hoy puedes apaciguar la tempestad y puedes decirle a esta pandemia: calla y enmudece. Gracias, Padre, por la oportunidad de tomar acción. Gracias por la oportunidad de reencaminar nuestra vida. Y gracias por la oportunidad de vivir un día no muy lejano en una patria mejor. Ayúdanos a estar allá, con nuestros amigos, con nuestra familia y con todas las personas que amamos. Ayúdanos para que podamos ser dignos de ser recibidos en tus brazos de amor y escuchar esta promesa: venid benditos de mi Padre, heredad la tierra preparada para ustedes desde la fundación del mundo. Sé hoy día con nosotros, cambia nuestra vida y nuestro corazón. En nombre de Jesús. Amén.